Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este gran momento. Mira, mi Dios, al predicador de esta mañana, que sea tú, Señor, que lo toques y que Él pueda llevar tu palabra a lo que lo necesite. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Y ahora que continuamos con este lugar. Good morning. Beautiful worship. Estoy practicando el inglés. Lo único que yo puedo decir es eso. Qué gozo cantarle a nuestro Dios, exaltarle, adorarle. Bueno, amados, le quiero invitar a que abran su Biblia en Efesios capítulo 2. Y escucho un amén cuando ya usted lo tenga, por favor, para ver si podemos leer juntos. Ok, amén. Efesios 2, ¿leo? Bien. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 1, voy a leer hasta el 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Un momento para orar por esta palabra. Señor, gracias por la oportunidad, gracias porque nos unes de diferentes naciones, diferentes lugares de este país, de este mundo, para estar bajo el mismo techo y adorarte, y sobre todo a escuchar tu palabra. Y gracias por la tecnología que permite que podamos escucharla en nuestro idioma también. Pues te pedimos que ella hable a nuestro corazón y nos dirija, que podamos someternos a ella y asumir la dirección que tú quieres que tomemos como iglesia y como individuos. Gracias, Padre, por este tiempo, y ayúdanos a adorarte también por medio de tu palabra. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje que acabo de leer se puede dividir en tres partes. El texto provee una división natural. Por ejemplo, del versículo 1 al 3 podemos observar el pasado. Del versículo 4 al 9 podemos observar la intervención, o sea, la intervención divina en nuestras vidas. Y el último versículo, versículo 10, podemos observar el presente y hacia el futuro, donde Dios quiere llevarnos. Entonces, podemos dividirlo en estos tres puntos, y esas son las tres ideas que quisiera compartir esta mañana. Pero ahí mismo, quiero que reflexionemos un poco. ¿Alguna vez usted ha ido a un play de béisbol o baloncesto
o fútbol. Es común que en estos juegos deportivos hayan una multitud enorme sentada en las gradas y un pequeño grupo de personas jugando en el play o la cancha. Esta ilustración a veces, tristemente, refleja cómo se mueve la iglesia. En su gran mayoría de veces, el trabajo solamente lo hacen 2 o 3, mientras una gran multitud de espectadores observan a 2 o 3 actuando. Pero el pasaje de hoy nos va a dejar un reto a ti y a mí, a que si fuimos salvados por gracia, vivamos nuestra salvación por gracia, por regalo, en obras, y que ahora ya no seamos parte de los espectadores, sino que genuinamente nos interese ser parte de los jugadores. Amén. Podemos cerrar, orar e irnos. Bueno, permítanme entonces poder compartir acerca de la obra maestra de Dios. Y claro, es una obra maestra porque en primer lugar nos dio vida cuando estábamos muertos. El pasado era una vida fracasada. Es una condición fracasada en la que se encuentra todo aquel que no ha creído en Cristo. Y perdón que lo diga tan crudo. Bueno, el pasaje que leímos dice: y Él os dio vida cuando estabas muerto. Fracaso. Y estabas en delitos, a eso se refiere con muerto, en una vida de pecados. Y para Dios le llama delito. En los cuales anduvimos en otros tiempos, dice el pasaje, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad. O sea que había una operación, había una corriente en la cual seguíamos, en la cual vivíamos, en la cual deseábamos o deseábamos, en la cual nos involucrábamos, un círculo de amigos, cosas que hacemos que solo producen muerte, porque el pecado es lo que produce muerte, separación con Dios y separación con los demás. Y es que la realidad de nuestra condición pasada es que estábamos muertos espiritualmente en nuestros pecados. Imposible un ser humano en esta condición poder acercarse a Dios, porque Dios es espíritu y todo aquel que le alabe tiene que hacerlo en espíritu y en verdad. Pero si estamos muertos espiritualmente, es imposible poder acercarme a este Dios. Y de hecho, la Biblia presenta a Dios como la vida. La separación de Dios es la muerte. Mientras más lejos estoy de Dios, más cerca estoy de la muerte. Otra vez, Jesús prometió vida eterna. O sea que cuando estoy en Cristo, entonces ya no hay muerte eterna. Pero si estoy sin Cristo, entonces hay muerte eterna. Esa es la realidad espiritual en la que se encuentra todo aquel que no está en Cristo. Muerte espiritual, condenación eterna. Y en ese entonces habían 3 influencias. Existen hoy, pero estas influencias operaban en estos hijos de desobediencia. En usted y en mí no. ¿Verdad que no? El pasaje dice que una de estas influencias es el mundo. Dice el pasaje, siguiendo la corriente de este sistema. Mundo no se refiere al globo terráqueo, sino al sistema de pensamiento que opera, a las ideologías, ideas. Vivamos en pecado. Disfrutar la vida es desobedecer. Disfrutar la vida es no tener una esposa o un esposo.
Disfrutar la vida es usar cigarro. De hecho, recuerdo en una ocasión un amigo que se ofendió fuerte conmigo porque yo le dije, el cigarrillo no te da personalidad, te da cáncer. Ese hombre se ofendió conmigo, mi hermano. Duró como 2 semanas sin hablarme. Pero después me abrazó. Entendió. Porque a veces hay cosas que el sistema nos empuja para que hagamos para encajar. Es decir, para yo sentirme agradable entre el grupo, tengo que hacer ciertas cosas que el grupo hace para yo no ser ridículo, para no ser el diferente. Y para poder encajar, entro en su sistema o en su mundo. Cuando él entendió que el cigarrillo, porque eso es una de las cosas que puede hacer, es que provee esa identidad. Es decir, yo tengo personalidad, soy importante, soy interesante. Puedo usar ese ejemplo del cigarrillo, pero puedo usar muchísimos ejemplos. Ideas que el mundo considera que son correctas y que tú y yo tenemos que vivir en ellas. Y este sistema nos empuja. O sea que no solamente tenemos una condición muerta espiritual, sino que tenemos también una influencia de afuera que nos lleva a fallarle a Dios. No solamente mi corazón quiere desobedecer a Dios, sino que también el sistema me empuja a desobedecer a Dios. Pero el pasaje me muestra otra influencia. Dice el diablo. Dice el versículo, seguíamos al príncipe de la potestad del aire, un operador mentiroso, engañador, que busca destruir, matar y dañar, y que sutilmente invierte la palabra de Dios o lanza la palabra de Dios. Oigan, hasta el diablo lanza la palabra de Dios, pero diluida, adulterada, engañosa, haciéndonos creer que la verdad de Dios es aburrida, no tiene sentido, no me lleva a ningún lado. Quizás Adán y Eva pensaron lo mismo cuando la serpiente le dijo, serán como Dios. Y esa simple, sin minimizarlo, mentira destruyó toda la raza humana. Porque todos nosotros también abrazamos ciertas ideas sin saberlo que el diablo ha propuesto. Y por eso tenemos no solamente mi naturaleza caída, un mundo que me influencia y un enemigo que quiere mi destrucción. Y otra peor, que está ligada a la naturaleza. El pasaje nos dice que vivíamos satisfaciendo los deseos de la carne. Así que tenemos al mundo, tenemos al diablo y tenemos a mi propia carne, que me inclina hacia el pecado. Y eso es lo que el pasaje nos dice, que esa era nuestra condición. Y por eso el veredicto hacia toda la raza humana es severo, es fuerte. El pasaje dice que somos hijos de ira. Cuando no eres hijo de Dios, entonces eres hijo de ira. Si uno viola, o podemos cambiar, la palabra dice viola, pero si uno falla a la palabra de Dios, o uno falla a la ley del país en el que uno se encuentre, todos sabemos que podemos incurrir en prisión o en cárcel. Imagínese usted que usted desde que nace hasta la edad que tiene, 15, 16, 25, 30, 40 años de edad, usted se la ha pasado siguiendo el mundo, inconscientemente siguiendo las ideas que el diablo propone, siguiendo tus propios deseos, fallando a Dios constantemente. En la ley de tu país solo tienes que fallar una sola y puede incurrir en cárcel. Y nosotros tenemos toda una vida fallando a la ley de Dios.
¿Y qué usted y yo pensamos que va a ocurrir con nosotros? Hijos de ira. Ese es el veredicto. Él dice el pasaje que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero yo nunca había encontrado en la Biblia unas palabras tan cortas y tan profundas. Dice el versículo 4, pero Dios, esto lo cambia todo. Pasamos al segundo punto, lo que Dios hizo. Si esa es la condición, ¿qué hizo Dios? Mostró su gloriosa intervención. No está todo perdido. Pero Dios, que es pobre en misericordia, ¿ok? ¿Qué es qué? Rico en misericordia. ¿Qué es rico? Abunda. No le hace falta. No puedo abundar más. Es millonario en misericordia. Y no solamente es rico, tiene poquito amor, mucho, por su gran amor con que nos amó. Pero observemos, ¿cómo fue que nos amó cuando éramos hijos de obediencia? Estando rebeldes, estando alejados, estando perdidos, te amó. Es por eso que este tema se llama la gran obra de Dios, la obra maestra de Dios, porque Él dio vida cuando estábamos muertos, y peor aún, cuando ni siquiera queríamos vida, y Él la ofreció por su gran amor con que nos amó. Este es el gran contraste entre la muerte y lo que Dios ofrece. Pero Dios, este es el punto, este es el giro de la historia, y su motivación es misericordia y amor. ¿Y qué hizo Dios entonces? Porque el amor de Dios no se queda en palabras, no se queda en palabras. Dice el pasaje que nos dio vida juntamente con Cristo. Además dice que nos resucitó. Si estábamos muertos, necesitamos vida. Eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Estamos tan corruptos, tan dañados por dentro, que la única manera que podemos acercarnos a Dios es muriendo y volviendo a nacer, por un nacimiento espiritual. Y además nos sentó en los lugares celestiales. Esto es privilegio. Si cualquier persona importante te da el privilegio de sentarse al lado de él, amados, esto es un privilegio. Y Jesucristo es lo que está diciendo. Y por eso los ángeles se gozan por lo que Él está haciendo, está trayendo salvación a la humanidad. Así que es una obra maestra. Dios nos rescata cuando estamos perdidos. Nos salva cuando estábamos muertos. Pero Él ha dejado un medio. Y el pasaje nos brinda cuál es el medio. Porque estamos muertos en delitos y pecados. Y el versículo 8 y 9 nos dice cómo fue que Dios nos salvó. Dice que es por gracia. Obviamente es un regalo. Eso es lo que significa gracia. Dios te está dando la salvación. Te la está ofreciendo. Es a través de la gracia, de parte de Dios, le ofrece la salvación. Pero el pasaje dice que no es por obras. Pero a este punto yo creo que ya ni debiéramos explicar por qué no es por obra.
Creo que ya a este punto llegáramos a entender por qué no es por obra. Porque estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. No puede ser por obra, porque esto trae jactancia, méritos. Mira lo que yo hago, mira mi talento. Pero el pasaje no ha dicho nada de talento ahora mismo. El pasaje ha presentado un deterioro terrible en la humanidad, en todos los seres humanos. Si eliminamos toda la raza humana del mundo, hemos eliminado el mal del mundo. Porque el mal está en el corazón de los seres humanos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Dice Santiago, de vuestras concupiscencias, de vuestros deseos. Si hay mal en la humanidad, es por la raza humana. Y por eso, Él ofrece redención. Ofrece un nuevo camino. Un nuevo camino que se recibe por fe. Incluso que sea por solo la fe, es gracia. Porque Dios te está diciendo que estás perdido, que necesitas salvación, y lo único que tienes que hacer es recibirlo con la mano abierta. Entonces eso es gracia, porque no te está pidiendo más nada. Recíbelo por fe y Dios te da el nuevo nacimiento, te hace nacer de nuevo. Juan 5:24, no lo tenía en el bosquejo, pero permite leerlo, que ilustra esto con un poquito más de claridad. Si usted quiere puede buscarlo en su Biblia. Juan 5:24 dice: Jesús dice, de cierto os digo, Juan 5:24. Paso allá, solo hice como una nota a pie de página. De cierto os digo, esto es veraz. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Creo, estoy muerto y vivo. La salvación se recibe por medio de la fe, y eso es por gracia. Pero la obra maestra de Dios no se queda ahí. La obra maestra de Dios en tu vida y en la mía es hacer de ti una obra maestra, para que hagas esta obra en la vida de los demás, para que seas útil al pueblo de Dios, para que por medio de tus dones sirvas a Dios. Lo único que le queda a una persona salvada por gracia es vivir para ese Dios en gratitud. El pasaje, versículo 10 nos dice, porque somos hechura suya. Esa palabra hechura en el griego es poema o poema. Tú eres el poema de Dios. Tú eres la hechura de Dios. Dios se deleitó en hacerte una nueva creación. Dios está escribiendo en prosa, poéticamente, tu vida. Eres el poema, porque somos poema, creados en Cristo Jesús, para quedarnos viendo el juego, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que no solamente la obra maestra fue hacerte nacer de nuevo, así que no solamente fue construir en ti una obra que haga obras, sino que preparó de antemano las obras que vamos a hacer. ¿No es una obra maestra?
lo que Dios está haciendo? Dios ha diseñado el play, el estadio, para que esté lleno de personas, sirviéndose los unos a los otros, animándose los unos a los otros, siendo útil. Y Dios lo ha diseñado así, para ti y para mí. Y eso nos trae un problema ahora. ¿Estamos en las buenas obras que Él espera que estemos haciendo? ¿Dónde está mi vida actualmente? ¿Estoy en la naturaleza perdida? ¿O fui salvo ya? Y si fui salvo, ¿en cuáles buenas obras estoy involucrado? ¿Dónde estoy sirviendo a Dios? Porque Dios ya la preparó y está esperando que comencemos a trabajar para su reino. Amados, tú y yo hemos pasado de ser un objeto de ira a ser una obra maestra de gracia. Usted puede deleitarse en Dios pensando en lo majestuoso que es Él, en lo misericordioso que es Él. Dios ya hizo lo que para nosotros es imposible, darnos vida. Por eso, ¿estás caminando hoy en las obras que Él preparó para ti? Vuelvo y te pregunto. Porque quiero aplicar este mensaje ahora en 3 áreas de nuestra vida. ¿Has experimentado inconsistencia en tu vida? ¿Inicias cosas y no puedes avanzar? Porque estamos hablando de obras, de accionar. ¿Iniciaste ministerio y lo abandonaste? Porque estás mezclando tu vida nueva con tu vida pasada. ¿Qué cosas en tu vida te impiden hacer las buenas obras que Él quiere que tú hagas? Y por eso la invitación es a que salgas del cementerio, el cementerio de obras muertas, a la vida pasada. Sal del cementerio. No puedes tener la vida de Cristo y seguir la corriente del mundo. Cristo, te amo, amo tu palabra, pero sigo atado. Siguiendo la corriente de este mundo, las ideologías del diablo y mis propios deseos carnales. Sal del cementerio. Esta semana, solo para poner un reto, porque quisiéramos que fuera toda la vida, haz un inventario de muerte y me explico. Identifica una cosa en tu vida, un hábito, una relación o un vicio que te está llevando al cementerio, que eso pertenecía a tu vida pasada, y sé radical y elimínalo, porque te está llevando al cementerio. La inconsistencia tiene que ver con este freno en nuestra vida, condiciones del pasado. Se lo digo con conocimiento de causa. Yo mismo en muchas veces de mi vida soltaba los ministerios por mi pecado. Está bien, es un corazón genuino porque estoy mal delante de Dios. Le decía a mi pastor, pastor, no puedo servir ahora porque estoy en pecado. Sí, yo entiendo, eso es sano. Pero el problema es que a veces seguimos atados aquí y no tomamos una decisión firme en decidirnos por Dios de salir del cementerio. Porque lo más hermoso es que Él te sacó del cementerio. Somos nosotros que queremos volver otra vez.
Número 2, quisiera aplicarlo también al orgullo. Y el antídoto para el orgullo es la gracia. ¿Qué tienes que no hayas recibido de parte de Dios? Si estabas muerto y Dios te salvó por gracia, ¿por qué a veces nace un orgullo, arrogancia en creer que yo lo sé todo y que yo no necesito a nadie y que yo puedo resolverlo solo? Si cuando estabas perdido, Dios fue que vino a tu encuentro y usó a personas. Por tanto, la gracia es un antídoto contra el orgullo. El orgulloso dice: no, yo puedo solo, déjame, yo puedo avanzar. Pero la gracia dice: no, yo me declaro en bancarrota, necesito ayuda. Puede decirlo: necesito ayuda. Pero el orgullo nos encierra y el evangelio nos humilla. De hecho, ese es el problema que en la mayoría de cartas Pablo enfrenta. Los judíos se sentían los mejores y humillaban a los gentiles y le decían perro. Puede decirlo, así le decían, perro. Y cuando Pablo entra al evangelio, introduce el evangelio, los derrumba diciéndole: ustedes no son nada y ustedes tampoco. El grande es solamente Él. No haya orgullo entre ustedes ni arrogancia, porque todos estamos al mismo nivel en la mesa. En la mesa de la gracia todos nos sentamos igual, no hay uno mayor que otro. Y yo te necesito y tú me necesitas. Pero si tú crees que no necesitas a nadie, entonces te invito a volver a la gracia. Busca a un líder maduro esta semana o en el momento que tú desees y hazle esta pregunta. Escuche: ¿qué área ciega ves en mí que debo cambiar? ¿Usted cree que usted puede hacer eso? El orgullo no te permite hacer eso, porque a mí no hay nada que corregirme. Pero ¿te atreverías a buscar a alguien de confianza y decirle humilde, amablemente: ayúdame? Tal vez hay una área en mi vida que yo no lo veo, y pídele: ¿qué área ciega hay en mi vida que necesito ver? Eso lo hace un corazón que quiere crecer. Eso lo hace una persona humilde que busca crecimiento. Escucha, esto es lo más fuerte, y calla. Porque cuando nos señalan, ¿qué hacemos? ¿Justificamos o nos defendemos? Abre tu corazón y escucha las críticas, porque no somos perfectos y necesitamos ayuda. Número 3 y último, contra la pasividad. Lo hemos aplicado contra la inconsistencia por las obras, contra el orgullo, que a veces nos creemos merecedores, y número 3, contra la pasividad. Perdón, me fui muy rápido. Ok. Y yo le llamo a esto la regla del 1, porque 1 por 1 me da 1. Esto es básico, en otra palabra. No eres salvo por obras, sino para buenas obras. La banca es para los espectadores, no para las obras maestras. ¿Usted escuchó eso? La banca no es para las obras maestras. Al revés. La banca es para los espectadores, mejor dicho. El terreno de juego es para las obras maestras. Así sí. Dios ha diseñado en tu vida ser una obra maestra, no para que te quedes pasivo, sino para que uses tu vida para la gloria de Dios y para el servicio de los demás. En la experiencia le puedo decir que servir a Dios es lo que te hace ver a ti la gloria de Dios manifestada. Al igual como el que está en la grada adelante
en cualquier deporte, disfruta mejor el juego porque tiene mayor visibilidad. Así los que sirven son los que están tratando con la vida de la gente. Los que ven a Dios obrar. Los que ven los milagros de Dios efectuarse. Los que ven los corazones cambiados. Ellos son los primeros espectadores de la gloria de Dios. Pero los que no sirven a Dios no pueden deleitarse en Dios viendo su majestuosidad, viendo cómo actúa la obra maestra. Por eso los que sirven son los que están en primera fila para ver a Dios obrando en la vida de la gente. ¿Te glorifica a Dios por esto? Comprométete. Esto es un poquito más delicado, pero habla con Dios en oración. Y dile: Dios, ¿dónde quieres que yo te sea útil? Ayúdame a entender a dónde me llamaste, en qué ministerio te soy útil. Y el reto para ti y para mí es que dejemos de ser consumidores y convertirnos en colaboradores. Trabajar en conjunto, no por encima ni competencia. Es colaborar. Es unidos, uno al lado del otro. No uno por encima del otro. Así que, amados, en 3 áreas hemos aplicado este pasaje de nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir siendo espectadores? ¿Viviendo en una vida dual? ¿Una doble vida? ¿O vamos a dejar que Dios obre en nuestros corazones y vamos a someternos a su palabra? Tenemos el reto por delante tuyo. Por eso, la gratitud real se ve en la acción. ¿Estás agradecido con Dios por lo que Él hizo por ti? Pues esto se refleja cuando tú lo llevas a la acción y vives para Dios. Abandona la inconsistencia, el mundo. Mata el orgullo, la autosuficiencia y deja la pereza, la banca, y conviértete en parte de los jugadores que están activos para la gloria de Dios. Si Él te dio vida, entrégasela a Él en servicio. Y si tú estás aquí y no conoces a Cristo, déjame decirte que todo lo que dijimos al principio, tristemente, no lo digo con gozo, ni con orgullo, ni con arrogancia, esa es tu realidad. Estás lejos de Dios. Y lejos de Dios solo hay destrucción. Ven a Cristo y Él puede darte vida. Te va a acercar a Dios. Te va a ayudar a sanar. Te va a dar un nuevo propósito, una nueva dirección. Y te va a ayudar a ser una persona útil que provea verdadera ayuda a los demás. Porque la verdadera ayuda es esta transformación en el corazón de la gente. Esta es la verdadera ayuda. Así que, amados, oremos a nuestro Dios y esperando que su palabra haya hablado a su vida y a la mía. Y ese ha sido el reto para esta mañana o para esta semana, por medio de su palabra. Abandonar la inconsistencia, ir en contra del orgullo e ir en contra de la pasividad. Podemos orar. Señor, usted es bueno y misericordioso. Dice tu palabra que eres rico en misericordia. Gracias por salvarnos, por lo que hiciste por salvarnos. Morir en una cruz, entregar tu propia vida, aguantar humillación, tu cuerpo molido y destrozado por mí, por nosotros, cuando no lo merecíamos. Gracias por recibir el látigo en tu espalda para que yo no lo recibiera. Gracias por lo que ganaste para mí, la vida. Ayúdame, Señor, a vivir para tu gloria, para ti.
Señor, y si aquí hay una persona que no te conoce, oramos para que por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, usted le convenza de juicio, de pecado y de justicia. Salva, Señor, esta mañana a aquellos que no te conocen todavía. Gracias por esta tu palabra y oramos todo esto en el nombre de